¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro encuentro de medicina, en este programa de salud, aquí a través de la señal de Canal 4. Camino a la salud en este día sábado con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Edgardo Corradi es odontólogo y junto a él vamos a conversar sobre el bruxismo. Primero la definición y además algunos de los causales. Hablar del estrés, hablar de la ansiedad, que son los principales. Vamos a conocer un poco más en la voz del profesional. El bruxismo hay dos tipos de bruxismo: el bruxismo que se da en adultos y el bruxismo que se da en niños. El bruxismo en adulto, ¿qué es lo que es en sí? Es el apretamiento, el rechinamiento de las piezas dentarias en forma inconsciente, en el cual el paciente lo puede hacer ya sea durmiendo o lo puede hacer muchas veces en actos voluntarios, por ejemplo viendo televisión o bañándose. Dentro del bruxismo vamos a hablar de las causas, el tratamiento y los síntomas. Los síntomas y los signos que nosotros observamos son muchas veces piezas dentarias que están abrasionadas, que se ven muchas veces en los distintos tejidos como la dentina, donde el paciente empieza a tener sensibilidad y puede llegar muchas veces hasta la pulpa, hasta el nervio, para que sepan explicarle bien a la teleaudiencia. Se pueden romper los arreglos, las obturaciones, y muchas veces los pacientes que tienen implantes, que son portadores de implantes, rompen el tornillo que une la parte de la corona al implante propiamente dicho. También se producen abfracciones. Las abfracciones son unas abrasiones, para que entiendan, a nivel del cuello del elemento dentario, porque ¿cuáles son el problema del bruxismo? Que las fuerzas en los elementos dentarios deben ser perpendiculares a las piezas dentarias, o sea, de arriba hacia abajo. Y al paciente, al producir ese movimiento durante la noche o rechinamiento, empiezan a actuar fuerzas en diferentes ángulos. Y eso produce a nivel del cuello que se produzcan estas abfracciones. Y el paciente empieza a tener sensibilidad. Hay muchos casos en los pacientes que tienen dolores de cabeza, porque afecta al músculo temporal, dolores de la nuca, dolores en el músculo macetero, que es el músculo que tenemos nosotros, el músculo mayor de la masticación. El paciente dice que tiene dolor, puede ser producir problemas en la articulación temporomandibular, y también la ruptura hasta la pieza dentaria. Esa ruptura de la pieza dentaria, lo importante después es restablecer esa pieza dentaria, pero para eso hay que hacer el tratamiento. Y justamente abordemos en profundidad en qué consiste el tratamiento. Lo vamos a abordar de diferentes puntos de vista. El punto de vista odontológico, que a mí me compete, es hacer una placa de relajación, en donde nosotros, como su nombre lo indica, producimos la relajación de los músculos que intervienen en la masticación. Esta placa de relajación se hace de acrílico y tiene que hacer un profesional odontólogo, la tiene que confeccionar. También tenemos que ser ayudados por otros profesionales, por ejemplo los psicólogos, porque todo esto está basado en la ansiedad, que es una patología mundial, digamos, que está muy de moda.
Entonces el paciente hay que abarcarlo por ese lado. Por otro lado, hay que verlo a través del un kinesiólogo, es importante, porque tiene que producir la relajación de esos músculos. Y por otro lado, la farmacología a través de los relajantes musculares. Son medicamentos que se indican para que produzca la relajación del músculo. Entonces, todo este combo, digamos, de actividades que se realizan, ayudará a que el paciente empiece a disminuir ese bruxismo. También el frío, muchas veces que se coloque frío o calor el paciente, y unos ejercicios que produzcan la elongación de las piezas dentarias. En sí es una contracción muscular, por ese hábito de la higiene. Después de eso tenemos que ver las causas. Como le decía, el estrés forma una causa muy importante, la ansiedad y la mala oclusión. La mala oclusión se debe a que el paciente, al extraerse piezas dentarias, empiezan a haber cambios en la oclusión, interposiciones de los elementos dentarios. Entonces el paciente, cuando hace movimientos de extrusión en lateralidad, producen estos cambios y eso produce alteraciones musculares. Una deficiencia de vitamina D también puede ser que produzca eso, y una deficiencia de magnesio, que ahora está tan de moda el magnesio, porque el magnesio el organismo no lo forma el magnesio, sino ha adquirido a través de la dieta. Y si hay una deficiencia en la dieta del magnesio, el magnesio interviene en la función muscular y en la función del sistema neurológico. Una persona que se somete a un tratamiento adecuado, ¿cuál será el pronóstico para ese paciente frente al bruxismo? El pronóstico, yo siempre le digo a pacientes que sinceramente hoy en día tendríamos que usar muchos pacientes caen a la consulta con ese problema. El pronóstico no es bueno, porque como le decía, yo he visto piezas dentarias directamente destruidas de toda la parte de la corona, en donde hay que hacer una rehabilitación protésica inmensa, hay que ser, sinceramente. Entonces, si eso nosotros lo detectamos a tiempo, haciendo esta placa de relajación, el paciente puede tener una muy buena calidad de vida. Podemos evitar romper todas estas obturaciones, romper todas estas piezas dentarias, desgastar evitar el desgaste de esos elementos dentarios. Entonces se puede hacer un buen tratamiento. Y si hablamos de una clave para la prevención, es la salud bucal, la higiene bucal. Conozcamos. La higiene bucal en los pacientes es muy importante, porque el paciente tiene que saber que muchas veces el problema no es solamente a nivel del elemento dentario, sino también desde el punto de vista periodontal. El diente está formado por una encía, un hueso y un elemento dentario. Entonces, si el paciente no tiene una buena higiene bucal, el elemento lo puede perder no por caries, sino. Y después, la otra parte, como te nombré hace rato, que son muchas consultas que me hacen las madres de los chicos, son los niños que sienten que están bruxando de noche. Eso sí se da alrededor de los 2 o 7 años, hasta los 7 años más o menos, que es cuando empieza a aparecer los elementos permanentes. Entonces el niño, al cambiar de dieta, porque hasta ese momento, digamos, tiene una dieta blanda y luego se quiere una dieta dura. Entonces el chico tiene que desgastar esas trabas que son las cúspides generalmente de los caninos o de las muelitas, para hacer un plano, digamos, desgastado el elemento dentario, porque acuérdense que el chico empieza a crecerle la mandíbula, empieza a crecer el cráneo, porque cambia la ingesta y se va agrandando. Entonces eso hace. Hay un bruxismo fisiológico, pero hay que tener en cuenta que existe un bruxismo patológico en los niños, ¿sí? El patológico se da por diferentes causas, como por ejemplo el uso de las tablets o de los celulares. En los niños
que no tienen una buena higiene del sueño porque se quedan hasta tarde con los celulares, eso produce que el chico sea estimulado y produzca ese bruxismo. Otra causa puede ser la presencia de parásitos, no porque el parásito en sí haga que se produzca el bruxismo, sino que altera la conducta del chico porque produce un nerviosismo en ello y eso hace que el chico bruxe de noche. Y otra cosa muy importante también es los problemas que los chicos tienen o en el colegio o en sus hogares. En el colegio porque no están bien adaptados o tienen algún problema, o en los hogares porque no tienen una buena, problemas entre los padres. Y eso afecta a los chicos y eso sí produce bruxismo. El tratamiento en los chicos es mandarlos a deporte, hacer que el chico tenga una buena higiene del sueño, o sea que se acueste a horario y, lógicamente, sacarle la tablet y celulares. En los chicos no se pueden hacer estas férulas de descarga o estas placas de relajación, ya que ellos tengan en cuenta que ellos le va creciendo el maxilar, entonces nosotros no podemos frenar ese crecimiento del maxilar. Y nosotros tenemos que devolver en los adultos esa pérdida de pieza dentaria reponiendo a través de las prótesis. Y esa pérdida de pieza dentaria hay que reemplazarlas. Siempre le digo a mis pacientes, la podemos reponer en forma removible o fija a través de prótesis, ¿no es cierto? Ahora, en este momento, debido a la situación que está viviendo el país, hay muchos pacientes, como las prótesis y las piezas y los implantes no entran dentro del PMO, programa médico obligatorio, lo hacemos a través de tarjeta de crédito o planes de pago. En este momento estoy haciendo una promoción de 6 cuotas sin interés para que los pacientes puedan de alguna forma llegar a adquirir eso que muchas veces les es imposible. Bien. El profesional nos dio alguna serie de recomendaciones, sugerencias para brindar esa sonrisa perfecta, el poder devolver la felicidad a una persona frente al bruxismo y el daño que ocasionó. Pero hay algunas situaciones en particular a tener en cuenta. El paciente muchas veces concurre por la forma estética, porque le falta el diente anterior. Y yo le digo al paciente que un diente anterior no me soluciona nada, sí para que lo vean a él, pero si tenemos falta de piezas dentarias, nosotros posteriores, nosotros no tenemos tope. Entonces ese elemento dentario anterior va a sufrir muchísimo. O sea, no es solamente suplirse un elemento dentario anterior, sino tenemos que tener en cuenta que es un sistema estomatognático. Es todo un sistema donde hay que ver la reposición de todas las piezas dentarias. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa, como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Con la red Tulum en tu celular, llega a donde querés. El Sistema Provincial de Transporte ahora está integrado a Google Maps. Consulta paradas, recorridos y horarios de red Tulum de forma simple. Planifica tu viaje con información precisa, actualizada y accesible. Tus rutas, tus horarios, todo en Google Maps. Ministerio de Gobierno. San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos. Obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción.
El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído, junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Acá hay universidad pública, acá hay futuro. Hugo Díaz es fonoaudiólogo y junto a él hablaremos sobre el cáncer de laringe, pero no nos detendremos en la enfermedad necesariamente, sino en la rehabilitación a través de la fonoaudiología. Vamos a conocer e introducirnos junto con el profesional. Es una patología bastante compleja y en realidad la fonoaudiología viene a trabajar en forma coadyuvante de todas las demás especialidades, ¿no? Es un trabajo duro porque normalmente nosotros entramos en el proceso de rehabilitación del paciente. El proceso de rehabilitación del paciente consta de varias etapas. Una etapa inicial en la cual en principio tiene que hacerse cargo de lo que ha pasado y darse cuenta de sus limitaciones. Limitaciones que en un principio pueden estar no solamente desde del aspecto, digamos, vocal, de la voz, sino también del aspecto, la parte psicológica, ¿bien? Porque no presenta la misma predisposición, no tiene la misma sociabilización, pierde vínculo, empieza a soltar, a quedar recluido un poco con su patología. Frente a una patología de estas características habrá un encuentro en consultorio junto al profesional, en este caso el fonoaudiólogo. Pero ¿qué pasa allí? ¿Hay un diagnóstico y cuál es el camino a seguir? En la primera visita al fonoaudiólogo va a depender mucho del procedimiento quirúrgico o no que haya tenido, porque podemos hablar de que hayan extirpado o hayan sacado la laringe en forma completa o en forma parcial. Si se ha sacado la laringe en forma parcial, tenemos algunos recursos para poder volver a retomar la voz, ¿bien? Y si también ha sido total, también podemos recurrir a tener otros recursos, que es volver a una voz distinta a la que él va a tener, que es una voz ergofónica, ¿bien? Es una voz que nosotros empezamos a trabajar a través del esófago, ¿bien? Una voz esofágica, ¿bien? Esa voz esofágica requiere de un adiestramiento y un acostumbramiento, ¿bien? Para poder producir esa voz. Es una patología muy cruenta y sobre todo cuando toca esta zona y bueno, y cuesta mucho la rehabilitación. Licenciado, ¿y cuáles son las técnicas a utilizar considerando el panorama encontrado en ese consultorio? Son varias técnicas. En realidad, en principio, como decíamos, si es para una laringe que ha sido tratada en forma parcial, bueno, ahí trabajamos la voz, trabajamos el esfuerzo vocal, trabajamos con las estructuras concomitantes a la laringe para hacer producir la voz, ¿bien? Y en el caso que haya sido total, trabajamos ya directamente con una técnica
de la succión, nosotros decimos succión aérea, ¿bien? Que es poder tomar el aire por boca, digerir el aire, ¿bien? Y después producir el eructo, que nosotros decimos que por eso es una voz ergofónica, ¿bien? Generar un eructo para poder generar voz. ¿Qué pasa con el nerviosismo, la ansiedad? Aquí es hablar de la expectativa del paciente frente a un tratamiento de rehabilitación. ¿Cómo se lo contiene a ese paciente? En realidad el paciente se encuentra en un estado bastante crítico desde lo psicoemocional, como decíamos en principio. Entonces hay que ayudarlo y confrontarlo y tratar de que el grupo familiar de él también lo contenga y verle, ampliarle un poco el aspecto comunicativo, no solamente con la voz, sino que también pueda generar algunos otros recursos y una comunicación aumentativa, ¿bien? Porque normalmente este paciente tiende a aislarse. Entonces nosotros como fonoaudiólogos tenemos que usar no solamente los recursos propios de la voz, sino también otros recursos para poder generar en él una comunicación, ¿bien? Para que no pierda el contacto y no se incluya en un aislamiento. Hay que tener en claro que un proceso de rehabilitación de estas características será multidisciplinario, o sea, intervendrán distintas disciplinas para poder contener y trabajar junto al paciente. No se puede trabajar en forma soslayada esto. Se trabaja desde el primer momento con un psicólogo, trabaja un fonoaudiólogo, también un kinesiólogo y una nutricionista, porque también tenemos que ver que hay son muy concomitantes lo que es la parte del aparato digestivo con el respiratorio, y tenemos que tener muchas precauciones por las broncoaspiraciones o microbroncoaspiraciones que puede suceder a posteriori. Bien, normalmente no sucede, bien, porque se toca la parte superior, pero y tenemos que trabajarlo de todas formas para que no suceda así, y trabajar con una dieta. Tiene la nutricionista y la psicóloga para trabajar con él y con su grupo familiar. Licenciado Díaz, si hablamos de tiempos para una recuperación o una mejoría, vamos a conocer a continuación. Hablar de tiempo es medio complejo. En realidad los tiempos están en función de voluntades, ¿no? Voluntades y posibilidades que se van generando a través de los recursos diarios. Por ahí hay momentos que podemos avanzar bastante y de un día a otro puede empezar a salir la voz, pero normalmente son momentos que se va poniendo en etapas que vamos desarrollando, pero son muy limitados, muy de a poco, y tal vez en el transcurso de unos 2 o 3 meses puede ya empezar a producir la voz. Depende del grado y la patología. Se supone que uno, al encarar una rehabilitación, es para mejorarle la calidad de vida a ese paciente. Conozcamos sobre el pronóstico. Por ahí nosotros la calidad de vida en muchos pacientes de estos han superado y han quedado bastante bien y han seguido manteniendo una vida, digamos, regular. No igual, pero regular. Y hablamos también que hoy por hoy hay una cierta cantidad de dispositivos que están ayudando mucho en esto. Dispositivos electrónicos, ¿bien? Autoinstalables en los celulares para trabajar la comunicación alternativa, y también dispositivos que se pueden ubicar en la zona del cuello para tener una cuestión aumentativa en el caudal de la voz, ¿bien? Antes se utilizaban unos micrófonos que se acercaban en forma de batería y salía una voz muy extraña, tipo robótica, así, que se usaban. Hoy por hoy la voz ha terminado teniendo otras cualidades, y bueno, y con esto hay gente que es muy especializada en el tema de voz y hace muy bien este tema y trabaja mucho este aspecto, digamos, cualitativo. ¿Y qué dice la casuística
los niveles de incidencia sobre esta enfermedad en la provincia de San Juan. Por lo observado así en salud pública y observado también en el andar diario, han aumentado cierta cantidad de casos, o sea, a través de muchas sustancias nocivas que están en este momento agrediendo. Han pasado del cigarrillo a los cigarrillos electrónicos y de ahí han pasado también a otro tipo de sustancias que son ya en los pacientes drogodependientes y pacientes que han tenido también no solamente llegando a esos casos, sino pacientes que han estado con medicaciones muy fuertes y también han generado también esta patología. No solamente recurre a tener vicios o tener algún tipo de dificultad, también hay otra parte que es la predisposición genética que tiene cada uno, ¿no? Hay pacientes que toman mucho las bebidas con mucho calor y estos también erosionan la vía aérea y sobre todo la vía concomitante, digamos, a lo que viene a ser la laringe, entonces generan este tipo de patologías, ulceraciones y todo este tipo de cosas que cuando son agresiones o transagresiones pueden llegar a desarrollar un cáncer. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa. El Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento ya se encuentra completamente renovado. Con más locales comerciales y gastronómicos, la incorporación de mangas de accesibilidad, puestos de seguridad y un nuevo embarque internacional, esta terminal aérea se prepara para una demanda creciente y la posibilidad de más vuelos y destinos. La inversión privada y el crecimiento de nuestra provincia no se detiene. San Juan Gobierno. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. El doctor Sergio Montañez es médico gastroenterólogo, palabra autorizada para llevarle esta inquietud. Doctor, tengo mi abdomen inflamado todo el tiempo. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Vamos a escuchar la respuesta de parte del profesional. Es un tema muy amplio, muy común, muy frecuente y hay mucho estudio en esto, ¿sí? Porque es de mucha demanda. Y en los estudios, para empezar, vamos a diferenciar hinchazón de distensión. Para ser bien exquisito en la terminología, para nosotros los médicos hablar de inflamación es un término que no utilizamos porque la inflamación incluye la enfermedad. Y una enfermedad inflamatoria del intestino es algo un poquito más agresivo. Te podría decir una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa,
que yo trabajo mucho con esos pacientes. En el Hospital Marcial Quiroga tenemos un equipo, pero no vamos a hablar de inflamación, aunque es el término que me expresa el paciente. Vamos a hablar de hinchazón y distensión. ¿Bien? La hinchazón, yo me siento hinchado, ¿sí? Yo me siento hinchado y yo lo veo al paciente y no está tan hinchado, pero yo me siento hinchado. Eso es un caso que en inglés se dice bloating. Y el otro es la distensión. ¿Bien? Yo lo veo al paciente y dice, doctor, mire, no me cierra el pantalón, estoy como embarazada, me dan el asiento en el colectivo, es lo peor que le puede pasar. Y ahí sí veo la distensión. Y en el examen físico, yo una maniobra que hago que es percutir, se siente aire. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se ve con esto? Que podríamos diferenciar las dos cosas. Es sumamente frecuente, y para decirte más, vos sabés que hay artículos que se han escrito donde han hecho un estudio mundial de 30 países, ¿bien? Hay una organización mundial que toca este tema de la inflamación y Argentina estaba incluido en ese estudio. Y de esos 30 países hay 2 o 3 que están pegaditos con Argentina en el mundo, de las personas que más se quejan de hinchazón y distensión. Fíjate vos qué tan frecuente es de Latinoamérica a Argentina y de esos países a Argentina. ¿Y a qué conclusión se llegó? Tiene que ver mucho con los alimentos. Y hacían una comparación, por ejemplo, con Asia. Japón tiene menos causas, un ejemplo, de hinchazón y distensión que Latinoamérica y en este caso Argentina. ¿Por qué? Porque en las preguntas que les hacían a estas personas, ¿sí?, entre otras cosas le preguntaban qué comían, o sea, cómo era la base de la alimentación. Y en Latinoamérica y especialmente en Argentina abusaban de los hidratos de carbonos, de lácteos, algunas verduras y digamos legumbres, de leche y de pan. O sea, eso marcaba como una diferencia muy importante con respecto a otros países. Y frente a esta hinchazón o distensión que está haciendo referencia el profesional, llegará inmediatamente un tratamiento que podría dar solución. Hablar de una dieta científica. Vamos a escuchar. Una de las líneas del tratamiento tiene que ver con qué estamos comiendo. ¿Bien? Y entonces parte del tratamiento, hay una dieta científica que de hecho la hago yo y se la indico a mis pacientes que me consultan por esto, que es la dieta libre de FODMAPs. Es una sigla, FODMAPS, que dice que todos los fermentados, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos en polioles son lo que perpetúan, inician y complican la hinchazón. Uno cuando lee esa dieta, reducimos o eliminamos los hidratos de carbonos, sacarosa, maltosa, fructosa, la lactosa también la sacamos. Entonces cuando uno se pone a ver y dice, pero no como todos los días facturas y chocolates. No, pero en lo natural, que es una fruta, fíjate que manzana, pera, ciruela, damasco, durazno, melón, sandía, uva, está cargado de fructosa. Bien, es pura azúcar. Entonces, ese azúcar cuando ingresa a nuestro organismo, este ecosistema que tenemos, que es exquisitamente impresionante de las bacterias, producen la fermentación y eso perpetúa o inicia la hinchazón. Doctor, ¿y cómo me organizo? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué hacer durante la semana? Mi trabajo, las complicaciones y cómo convivir con una dieta. A ver si me da algunas claves, por favor. En realidad, esta hinchazón, esta distensión, no es para todos. Si hago hincapié en el estudio, les hacían preguntas a las personas y decía, ¿cuántos se hinchan en la semana? Y rondaba el 30%, ¿sí? O sea que tenemos un 70% que al menos no se hincha. Pero ese 70% en algún momento se va a hinchar. ¿Estamos de acuerdo? Y te podría decir que casi como que el 70% de la población en algún momento va a tener esta hinchazón. En ese momento va a tener que tomar medidas
y va a tener que recurrir a las herramientas. Una de ellas es la dieta. Otra es cómo estoy evacuando. Se lo ha visto mucho más asociado a la constipación. ¿Bien? O sea, el paciente con diarrea tiene distensión, el paciente con dolor en la boca del estómago, para nosotros el epigastrio, y la panza, que es el abdomen, se asocia más a la hinchazón y la constipación. Entonces, en ese momento que yo estoy hinchado, por lo menos tendría que mejorar 3 cosas. Una de ellas es evitar estos hidratos de carbono que yo te decía. El otro es mejorar mi ida al baño. Y el tercero, que es muy importante, es ver cómo estoy yo, cómo está la persona, cómo me siento emocionalmente, porque es el gatillo principal. Y si tengo que elegir entre comer manzana, pera, ciruela, durazno, o comer a lo mejor naranja, mandarina, piña que es ananá, o kiwi, esto no tiene tantos hidratos de carbono. ¿Bien? Entonces, en ese momento, esa dieta va a mejorar los síntomas. Es una dieta que uno, como es una dieta muy linda, muy buena, uno la puede tener como una base para la alimentación diaria, o sea, uno la puede hacer de por vida. Entonces, si yo antes me comía 2 manzanas, y bueno, me comeré la mitad. Y me tengo que escuchar. Yo le digo a los pacientes, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy? ¿Bien? Acuérdate que tenemos alimentaciones culturalmente establecidas, alimentos que yo creo que son sanos porque son naturales y que muchas veces varían con respecto a la cantidad que yo como y a cómo estoy comiendo. Entonces, en este caso, yo lo que voy a tener que hacer es reducir esas cantidades a lo mínimo que sea tolerable para mí y comer más de lo que yo sé que es menos molesto. ¿Bien? Un ejemplo claro se da en esto de utilizar los hidratos de carbonos que sean con la menor cantidad de componentes de hidratos. O sea, yo puedo comer a lo mejor pequeñas cantidades de frutos secos, ¿bien? Pero ya supero esa cantidad y me hincho, porque tiene mucha fructosa. Y vamos a pedirle al profesional que nos explique cómo confirmar un diagnóstico, que se trata verdaderamente por el tipo de alimentación que estoy llevando, o si tiene que ver con otra patología, esto de la hinchazón, la distensión o la inflamación. Vamos a escuchar al profesional. Eso es muy importante porque esto de la hinchazón tiene muchos diagnósticos diferenciales. ¿Bien? Uno de los diagnósticos diferenciales es un síndrome intestino irritable. El otro diagnóstico diferencial es la dispepsia. El otro diagnóstico diferencial es el SIBO. El otro diagnóstico diferencial es la enfermedad celíaca. Y así, tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Cada enfermedad o cada patología tiene su forma, o por lo menos su aproximación al diagnóstico, o su descarte. Bien, entonces, en esta persona que me consulta por qué se hincha, yo empiezo con preguntas puntuales, si hay antecedentes familiares de enfermedad celíaca y si tiene algún otro síntoma que me oriente. Como se mezclan tanto los síntomas, esta persona con hinchazón tiene dolor y tiene diarrea. Imagínate la cantidad de enfermedades que tienen dolor y diarrea. ¿Bien? Entonces, bueno, con ciertos análisis yo me puedo ir orientando en una patología o en otra. En la enfermedad celíaca hay anticuerpos y una endoscopía que me puede descartar o confirmar la enfermedad. Con el SIBO hay un estudio que se puede hacer con el test del aire expirado y si no puedo hacer un tratamiento empírico. Yo sospecho que tiene SIBO, le hago el tratamiento estándar y digo, bueno, mejora el paciente. El intestino irritable junto con la hinchazón tiene que ver mucho con este eje cerebro-intestino, ¿sí? Que siempre se lo estudia y está muy en boga, ¿bien? Porque ¿quién no tiene un momento de ansiedad, un síndrome depresivo, una situación personal? Yo creo que nadie está exento de eso. Y eso me determina cómo como, ¿bien? Si estoy comiendo rápido, si estoy masticando bien, si estoy haciendo un buen bolo desde la boca. Fíjate que cuando nosotros empezamos a masticar ya hay un complejo enzimático que está trabajando y eso es importante para mi digestión. Si yo hago 2 masticaciones y trago, no he terminado de hacer el bolo. Entonces cada vez se va complicando más la digestión. Entonces con el interrogatorio, que es muy importante, descartar signos de alarma, que el paciente no haya perdido peso, que no tenga diarreas severas, que no tenga en un laboratorio anemias.
y voy más o menos haciendo un diagnóstico de más certeza. Y de repente la automedicación, el tomarme antiácidos, el tomar algún antiinflamatorio, algún antibiótico. Vamos a escuchar a continuación qué tiene para decirnos el doctor Sergio Montañez. Has tocado un tema muy importante porque yo estoy a favor de estos grupos de médicos que tenemos que ser selectivos a la hora de indicar algo. Bien, tengo un grupo de médicos porque los antibióticos. Una persona va a la farmacia y se trae un antibiótico porque está con dolor de garganta o porque tose y tira flemas amarillas. Bueno, se ha demostrado que el uso indebido de antibióticos genera una alteración tan importante en la flora intestinal que te predispone a la hinchazón muchas veces. Los antiácidos, el famoso protector gástrico, o sea, en la literatura no existe, bien, no protege. De hecho, está demostrado que las personas que abusan de este antiácido, bien, generan alteración en la flora intestinal y perpetúa la hinchazón. Los antiinflamatorios, cuando uno los toma en forma indiscriminada, corre el riesgo no solamente de una hemorragia digestiva o de una lesión del tubo digestivo, porque son dañinos, sino que también alteran un poco la flora intestinal y las comunicaciones en los receptores y puede haber alteración. Entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de tomar o ingerir estos por lo menos, medicamentos. El tratamiento va indicado o va orientado a tener una dieta sana, reduciendo los hidratos de carbonos. No son dietas de por vida, te repito, o sea, uno puede hacer 3 semanas de esa y te juro que se come muy bien, porque hay de todo para comer, ¿bien? Lo que pasa es que mi cerebro, que es donde yo tengo que luchar, quiere lo dulce, lo salado y lo graso, que es lo más rico, es lo que genera adicción. Pero la otra dieta es muy completa. Tenemos frutas, verduras, todos los hidratos de carbonos, o sea, hay muchas cosas. También se recomienda bajar los lácteos por un tiempo, independiente que yo sea intolerante a la lactosa o no, que es otro tema, ¿bien? Entonces puedo restringir un poco los lácteos. El yogur tiene menos lactosa que otros. Los quesos, si estoy constipado no lo voy a comer en abundancia, pero una rodaja también puedo comer. Y el estar tranquilo, o sea, el estar relajado, el tener esta cuestión de relajación, los cables a tierra que le llamo yo, porque todo eso está demostrado que mejora. La dieta es el qué como, cuánto como, cómo como, modificando estos factores que te digo yo. Y tienen que andar muy bien. Es muy importante el tratamiento. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa, pero quédate allí porque vamos a hablar sobre los dolores de cabeza, las cefaleas y por momentos migrañas también. ¿Por qué? En minutos vamos a encontrarnos con una respuesta. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico.
Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Doctor Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Corradi Odontología, odontólogo Edgardo Corradi. Te ofrecemos un plan diferencial para generar prótesis e implantes, blanqueamiento dental con láser, planes con tarjeta de crédito y promociones con billetera virtual, descuentos si traes un amigo. Consultanos para ajustar el tratamiento a tu medida. Turnos al WhatsApp 2644 89 6449. Corradi Odontología. Sonríe sanamente. Inauguramos 4 nuevos miradores en el dique Punta Negra, con espacios pensados para el descanso, el encuentro y el disfrute de la naturaleza. Construimos plataformas seguras, accesibles y sombreadas, con mobiliario, bicicleteros, estacionamiento y estaciones solares para cargar celulares e inflar bicicletas. Con una inversión provincial y una planificación eficiente, seguimos fortaleciendo la infraestructura turística de San Juan. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Estamos pintando la senda peatonal en los barrios y en cada esquina de la ciudad. Por favor, cruzá por la esquina. Si respetás la cebra peatonal, vas a estar protegido y la selva se queda afuera. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos. Susana Laciar, una vecina, intendente. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. La doctora Mariana Riveros es médica neuróloga y a ella le vamos a consultar sobre los dolores de cabeza a repetición. La verdad que 2, 3, 4 veces en la semana me duele la cabeza. Vamos a intentar alguna explicación. Aquí viene la respuesta. Sí, hay que prestarle atención inicialmente. No todo dolor de cabeza hace que uno vaya a la consulta, y generalmente cuando vamos a la consulta, cuando ya este dolor se hace recurrente, cuando nos empieza a asustar.
y no podemos manejarlo con analgesias habituales. En la neurología es una de las causas más frecuentes de consulta, el dolor de cabeza o cefalea que llamamos nosotros, y que son aquellas cefaleas o tensionales o migrañas, que suelen ser cefaleas buenas o benignas que le llamamos, pero que si no las tratamos empieza a interferir en nuestra calidad de vida. Doctora, ¿y entonces cuándo consultar? Vamos a escuchar. ¿Cuándo consultar? Cuando ya este dolor es recurrente. Bien, cuando tenemos más de 2 o 3 dolores a la semana, cuando vemos que esa analgesia que tomo habitualmente no está funcionando, cuando empiezo a limitarme, dejo de ir a cumpleaños, dejo de tener mi actividad física, empiezo a faltar recurrentemente a mi trabajo. Bueno, empecemos a consultar, porque ahí tenemos que ver qué está pasando. Y chequemos a continuación si existe algún factor de riesgo predisponente o alguna conducta que nos predisponga justamente a esto del dolor de cabeza, a las cefaleas. Vamos a escuchar a la profesional. Yo siempre digo, a mí me gusta ir en contra de los mitos, ¿no? Uno dice, bueno, dolor de cabeza es por culpa de la visión, de las cervicales, del hígado. Bueno, esos son mitos, primero. Y segundo, están muy relacionados a nuestros hábitos. Si yo no tengo una buena alimentación, no como cada 3 horas, si no duermo bien, si no hago ejercicio, son factores detonantes a que mi dolor empiece. El estrés, si bien no es causa de ninguna enfermedad y no es causa de cefalea, va a ser un factor predisponente. O sea, me va a dar un empujoncito para que mi enfermedad, mi dolor, si yo tengo predisposición a padecer migraña, cefalea tensional, empeore. Bien, entonces uno dice, bueno, el dolor de cabeza es secundario, es porque estoy muy estresada. No, no es la causa del estrés, pero sí me está desencadenando este dolor. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que focalicemos en esto. Hacer ejercicio, comer cada 3 horas, dormir bien y sobre todo no aguantarse el dolor. Algo que yo siempre hago hincapié con mis pacientes, no te aguantes el dolor. Si empieza un dolor que yo ya lo tengo habitualmente o que ha empeorado en estos últimos días, más allá de que tenés que consultar, toma analgesia, no te lo aguantes, no vengas a la consulta con dolor porque quiero que me vean para ver qué pasa con dolor. El dolor genera que si yo lo aguanto se cronifica y es la primera causa de cronificación, de que esta cefalea persista, bien, en el tiempo. Doctora, por momentos siento dolor aquí en mi frente y por momentos aquí, en el sector de la nuca, en un costado. Entonces, en el momento de hacer un diagnóstico, ¿será diferencial o es todo parte de lo mismo? Sí, porque hay cefaleas que tienen sus características justamente en función del dolor. No todas las cefaleas son migrañas, no todas las cefaleas son tensionales. Las cefaleas, por lo general, las más frecuentes, que es la tensional, no de la presión, sino de tensión, son cefaleas holocranianas, como en vinchas. Después las migrañas pueden ser hemicráneas de un lado, del otro, retroocular. Van teniendo cada cefalea sus características. De acuerdo a eso hacemos el diagnóstico, qué tipo de cefalea y qué tipo de tratamiento vamos a darle al paciente. Estamos frente al dolor de cabeza. ¿Cómo tratarlo? El tratamiento no médico es el que hablamos recién, los hábitos. Bien, y el tratamiento médico, tenés el tratamiento del episodio, o sea, de la crisis del dolor, donde vamos a hacer un tratamiento sintomático con la analgesia y que cada paciente responde a un tipo de analgesia diferente. Entonces vamos a profundizar en función del paciente, o el tratamiento preventivo, que estos hacen que mi dolor, y ya lo usamos en pacientes con cefaleas que superan las 6 crisis al mes, de 6 a 10 en adelante,
que van a ser medicamentos que van a actuar al sitio del dolor y que lo usamos ya de forma un poquito más crónica, de 3 a 6 meses, también en función del paciente y del tipo de cefalea. Doctora, mi madre, que en paz descanse, ella sufría muchísimo los dolores de cabeza. ¿Habrá algo relacionado con la herencia? ¿Hay una predisposición? Vamos a escuchar. Influye, porque la migraña, por ejemplo, es una enfermedad genética hereditaria. Mamá migrañosa, hija migrañosa, abuela migrañosa, uno la hereda. Doctora, y recuerdo lo último que me ocurrió, que la verdad que no podía estar con nadie, no podía escuchar ruidos, me molestaban, la luz me molestaba, definitivamente terminé en mi habitación a oscuras, el mayor silencio posible. Evidentemente estaba transitando un estadio muy grave de dolor de cabeza, de cefalea. ¿Es así? Estás hablando de un tipo de cefalea, que es la migraña. Como te explicaba recién, no todas las cefaleas son iguales. La cefalea tensional es un tipo de dolor, la migraña, tenemos una lista muy grande, pero esas características son de pacientes migrañosos y es muy común que el paciente te diga: no quiero escuchar ruido, me molestan los sonidos, la luz, quiero estar en silencio y que nadie me moleste. Bueno, yo los que les digo, tenés migraña, pero no lleguemos a esa instancia de no querer o de querer aislarnos. Hay que manejar y anticipar para no llegar a esa instancia. ¿Y quiénes son más propensos y en qué edades a un dolor de cabeza, a las cefaleas? Vamos a escuchar sobre los niveles de incidencia. Es más común en mujeres entre 20 y 40 años, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no se manifieste en niños o en ancianos, sino que a estas edades, en los extremos de la vida, las tomamos con precaución, son banderas rojas, o sea, tengo que prestarle un poquito más de atención porque no es más frecuente. Y es más frecuente en mujeres porque va relacionada con los cambios hormonales. Lo cual no quiere decir que un hombre no pueda tener una migraña, ¿no? Pero es más frecuente en mujeres. Y si hablamos de prevención, es imprescindible hacer una consulta temprana con los profesionales. Es fundamental el control. Como dijimos recién, no está bien vivir con dolor, no está bien aguantarse el dolor, pero tampoco está bien decir, bueno, es una migraña y paso por alto. Un control, un chequeo, hacer una imagen y descartar, hacen al diagnóstico también. Entonces, hacer una consulta temprana, un control, mejoramos calidad de vida y eso te va a dar una buena calidad. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 18 con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida en otro camino a la salud. Recordarte que durante toda la semana estarán habilitadas estas vías de contacto que aparecen en pantalla para que nos envíes alguna información, para que nos hagas alguna consulta, inquietud, para lo que sea. Y pedirte, por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.